Well, it was 15 years ago that Pastor John Durham asked two really faithful members, Eddie and Rita Lopez, if they would be interested in starting a Spanish class. Hace 15 años atrás, el pastor John Durham desafiaba a dos hermanos fieles de esta congregación, el hermano Eddie y Rita López, a iniciar una clase llamada Llenos de Vida. And the Lopezes accepted this invitation, and a class by the name of Llenos de Vida was birthed. Y los López aceptaron la invitación y nació la clase Llenos de Vida. And the Lopezes ministered for several faithful years in that class. Y los López estuvieron sirviendo por varios años fielmente en esa clase. In 2018, the Lord began to work in Pastor Jared's heart. En el 2018, el Señor también continuó esa obra en el pastor Jared. That First Baptist Church Irving needed a Spanish pastor and needed to start a Spanish service. Y que ponía en su corazón que la iglesia necesitaba un pastor hispano que pudiera comenzar a reunir y ministrar a español. Because of the growing need for the gospel to go forward in this community to Spanish speakers. Por las crecientes necesidades de los hispanos parlantes en esta comunidad. And by God's grace, we were led to Pastor Moises Gomez. Y por la gracia de Dios, el Señor nos llamó. Was able to reflect on God's provision this past 15 years with Jared and John this week. Tuve la oportunidad de reflexionar con estos pastores en esta semana de la fidelidad de Dios. God's unfailing love to care for First Baptist Church of Irving. Esa bondad infalible de Dios a esta iglesia, First Irving. All the way to our time together today. Toda esa trayectoria hasta el tiempo de hoy. Beloved, the eternal purpose of God the Father is to exalt God the Son. Hermanos, el propósito eterno de Dios el Padre es exaltar a Dios el Hijo. And today, like all Lord's days, Y hoy, al igual que todos los domingos y todos los días del Señor, is not as much about First Baptist Church of Irving no es acerca de First Baptist Church of Irving or Ecclesia, o Eclesia, but it's about the worship and the praise of Jesus Christ our Lord. sino es acerca de la adoración y la alabanza de nuestro Señor Jesucristo y Señor. We have the joy one more time together to worship the risen Lord. Tenemos la oportunidad de reunirnos juntos una vez más para adorar al Dios resucitado, Who is worthy of the praise of all nations. quien es digno de alabanza por todas las naciones. Beloved, that has been the goal from the beginning. Hermanos, ese ha sido el propósito desde el principio. That the glory of God would surround the face of the earth. Que la Cover it. gloria de Dios cubra toda la tierra. That's what it says in Genesis chapter 1, to be fruitful and to multiply. Si usted ve Génesis capítulo 1, dice, sean fructíferos y multiplíquense. He makes a promise to Abraham in Genesis chapter 12 that he was going to be the father of many nations. En Génesis 2, él le hace una promesa a Abraham que iba a ser el padre de muchas naciones. And all the promises that are made in the Old Testament are fulfilled in Jesus Y Christ, todas las promesas hechas en el Antiguo Testamento han sido cumplidas en Jesucristo, who is revealed as the ultimate glory of God when he became a man. quien es reconocido como la última revelación de Dios que encarnó en un hombre. Our text today, commonly known as the Great Commission, El texto de hoy, comúnmente conocido como la Gran Comisión, magnifies the spread of God's glory after Jesus raised from the dead. magnifica la expansión de la gloria de Dios a través de este mandamiento. How is this accomplished? ¿Cómo esto se cumple? Beloved, Jesus commissions his churches to plant churches across the face of the earth. Hermanos, Jesús comisiona a las iglesias a plantar iglesias a través de toda la faz de la tierra. Churches that worship Christ and who make disciples. Iglesias que adoren a Cristo y hagan discípulos. So this is a command for every church and for every individual in every church. Esto es un llamado para toda la iglesia y para cada individuo que forma parte de una iglesia. Our Western minds typically think about fulfilling the Great Commission as individuals. Nuestra mentalidad de Occidente nos hace ver la fe como individuales, como individuos. But as we have seen in the book of Acts, Pero como hemos visto en el libro de los Hechos, God's plan is to take the gospel and to plant churches on the face of the earth. el plan de Dios era plantar iglesias y llevar su gloria a toda la tierra. Which is exactly how First Baptist Church got here in 1904. Y es la manera como esta iglesia en el 1904 inició. So today, beloved, the text is going to unpack and answer this question. Así que el texto de hoy que vamos a desempacar va a responder esta pregunta. Why do we want to plant
churches? ¿Por qué nosotros queremos plantar iglesias? And Jesus is going to answer that question for us in this Y text. Jesús va a responder para nosotros esta pregunta. I want to call both congregations to listen, Cuando nosotros llamamos a ambas congregaciones a escuchar, to sit under the authority of the King of Kings and the Lord of Lords, a sentarnos bajo la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores, as His word is preached today. así como mientras su palabra es predicada en el día de And we hoy. can all be reminded exactly what it is we are doing here today. Y así podemos tener un recordatorio de lo que hacemos y de lo que estamos haciendo en el día de hoy. The big idea from our text is simply this. La idea general de este texto es simplemente esta. Based on all of Christ's encompassing authority and the promise of His presence, He commissions His followers to make disciples of all nations. Basándose en la autoridad que todo lo que es de Cristo y en las promesas de su presencia, Él comisiona a sus discípulos para que hagan discípulos por todas las naciones. And so we're going to look at Jesus' glorious announcement, Así que vamos a ver el anuncio glorioso de Jesús, His great assignment, su gran asignación and His guaranteed assistance. y la garantía de su asistencia o de su compañía. And beloved, this should give us encouragement in our hearts today. Y es nuestra oración que ustedes puedan sentirse animados en sus corazones en el día de hoy. That what we are doing today is ordained by God the Son. Que lo que nosotros estamos haciendo en el día de hoy está siendo ordenado por Jesús mismo, Dios mismo, For the glory and the praise of His name. para la gloria y alabanza de su nombre. Now let's get the context of our passage there in verse 16. Vamos a primero ver el contexto de nuestro pasaje en el versículo 16. Now the 11 disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had directed them. And when they saw Him, they worshiped Him, but some doubted. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús le había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. I want us to see before Jesus gives the Great Commission Aquí lo que vamos a ver es lo que antecede la gran comisión. that He gathers the disciples to the mountain and they worship Him. Que Él reúne a sus discípulos en la montaña y lo adoran. The worship of Jesus Christ is the context of the Great Commission. Así que la adoración a Jesucristo es el contexto de la gran comisión. If we don't understand the worship of Jesus Christ, then the Great Commission will not make sense to us. Si nosotros no entendemos esta adoración a nuestro Señor Jesucristo, entonces la gran comisión no va a hacer sentido a nosotros. But beloved, I want us to see that it says in the text that some of them doubted. Pero yo quiero también que usted observe en este texto que algunos tuvieron duda, algunos dudaron. They weren't doubting who Jesus was or if He had really raised from the dead. Ellos no dudaban de que Jesús era el Señor o si Él había resucitado de los muertos. They had seen the scars on His hand and they had seen the scars on His brow from the thorns. Ellos han visto las cicatrices en sus manos y las cicatrices que le dejaron en su cabeza la corona de espina. Beloved, their doubts are very similar to our doubts. Pero ellos dudaron por muchas cosas similarmente a lo que nosotros dudamos. We're all still riddled with carnal unbelief at times, are we not? Nosotros completamente también dudamos por una provisión abundante de Dios. Wondering if He really is the all-encompassing God and Savior. Va a ver si Él es el verdaderamente capaz de proveernos todo y de salvarnos. Doubting if He can truly provide the abundant life as He says He can. Si dudamos si Él puede proveer una vida abundante como Él dijo que iba a proveer. Curious as to whether or not He truly can scrub away our deepest sins. A veces dudamos y somos dubitativos si Él borró todos nuestros pecados y los pecados más oscuros de nuestra vida. Beloved, doubt rises in all men's hearts Así que la duda es algo que se levanta en el corazón de todos los hombres. when we ourselves are the focus of our thoughts. Cuando nosotros somos el foco de todo. And we are trusting in our own logic and in what we see, Y muchas veces confiamos más en nuestra lógica y en lo que nosotros vemos. or putting weight in our circumstances, Ponemos muchas veces el peso en nuestras circunstancias. rather than worshiping Jesus Christ as the object of our affections. En vez de nosotros poner nuestra adoración en Jesucristo, quien es el rey de nuestros afectos. We are called to trust that He is the all-encompassing God worthy to be worshipped. Y nosotros debemos de confiar de que es el Dios que todo lo logra y es quien merece toda nuestra adoración, nuestros afectos. And when our hearts are set on that truth, there is no doubting. Y cuando nuestro corazón es marinado en estas verdades, no hay razón
razón para dudar. So I call us all today to look not to ourselves, but to look to Christ. Así que quiero llamarlos a todos a no mirarnos estas circunstancias de nosotros mismos, sino a mirar a Jesús. And our doubts and our anxieties will be driven away. Y cómo nuestras dudas, vamos a ver, y nuestras ansiedades se van a ir. Robert Murray McCheyne, the great pastor, said, Un gran pastor llamado Robert Murray McCheyne dijo: "For every look at yourself, take 10 looks at Christ." por cada mirada a ti mismo, mira 10 veces a Jesús. And I want us to see here, Jesus meets them in their doubt Y yo quiero que usted vea cómo Jesús lo está encontrando a ellos en medio de sus dudas. because he sets their eyes upon himself. Porque Él está ayudándolo a ellos a poner su mirada en Jesús, en Él mismo. And so, beloved, let's set our eyes on King Jesus today. Así, mis amados, pongamos nuestros ojos y nuestra mirada en nuestro Rey Jesús. And let's answer the question, why do we plant churches? Y vamos a responder esta pregunta: ¿por qué nosotros plantamos iglesias? Let's look at these 3 answers Jesus gives us. Veamos estas 3 respuestas que Jesús nos da. First, because he has made a glorious announcement there in verse 18. Primero, porque Él ha hecho un gran y glorioso anuncio. Ve el versículo 18. And what is this announcement that he has made? ¿Y en qué consiste este anuncio que Él ha hecho? Jesus came and said to them, "All authority in heaven and on earth has been given to me." Jesús dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Beloved, that is the greatest statement that has ever been made. Hermanos, esta es la declaración más grande que alguna vez se haya hecho. The greatest announcement that man can receive. Es el más grande anuncio que un hombre pueda recibir. All authority has been given to Jesus Christ. Toda la autoridad ha sido dada a Jesús. Admittedly, beloved, our brains, our tiny little brains, don't know how to handle this information. Y tristemente nuestros cerebros pequeños no pueden manejar toda esta información. We can't get our hands on it and we can't wrap our brains around it. No podemos ni poner la mano en eso, ni siquiera amarrar eso a nuestra mente, atarlo a nuestra mente. But beloved, hear me, we cannot afford to pass over it. Pero tampoco podemos darnos el lujo de dejarlo pasar o pasarle por encima. And it's important with the Spirit's help that we meditate on that truth today. Y es importante que nuestros espíritus puedan meditar en estas verdades en el día de hoy. The truth that all authority has been given over to Christ. La verdad de que toda autoridad ha sido dada a Jesús. A few questions help us consider this statement. Algunas preguntas nos pueden ayudar a considerar y a ver esta declaración. How much authority does Jesus have? ¿Cuánta autoridad tiene Jesús? The whole authority of all that can be had. Toda la autoridad que alguien pueda tener. Which means that you and I have no authority, nor does anyone else who has ever existed. Lo que significa que usted y yo no tenemos toda la autoridad, ni tampoco nadie que alguna vez haya existido. We don't have the right to rule a blade of grass. Nosotros no tenemos ni siquiera el derecho de gobernar o de dirigir el crecimiento de la grama. De la And grasa. all authority that Christ has delegated to be had by humanity, Así que toda la autoridad que el hombre pueda manejar, that of government and the church and family and creation, los gobiernos, la iglesia, la familia, la creación, has been conferred by Christ himself. ha sido confirmada por Cristo mismo. This means that you cannot make Jesus the Lord of your life. Eso significa que usted no puede hacer a Jesús el Señor de su vida. You cannot make him your Savior. Usted no puede hacerlo a él su Salvador. He has already been deputized as much Él ya ha sido declarado así. because all authority has been given to him regardless of what you think. Porque toda la autoridad se le ha entregado independientemente de lo que usted piense. Which raises another question. Who had the authority to give Christ all authority? Lo que nos da otra pregunta. ¿Quién le dio a Jesús la autoridad para él tener toda autoridad? Do you see that little phrase, given to me? Usted ve esta pequeña frase dada a mí, It means that Christ has received this authority. lo que significa que Jesús ha recibido esta autoridad. Beloved, we see in Luke chapter 10, verse 22, all things have been handed over to Christ by the Father. Nosotros vemos como Lucas en el 10:22 dice, todas las cosas han sido entregadas a Cristo por el Padre. And the same truth is on display in Hebrews chapter 2, when the scripture says that the Father, who has limitless power, says, you made him for a little while lower than the angels. You have crowned him with glory and honor, putting everything in subjection under his feet. Esta misma verdad ha sido revelada en el libro de Hebreos cuando dice
lo hiciste por un poco de tiempo menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, sujetando todo debajo de sus pies. The Father has conferred this authority to the Son with the agreement of the Spirit. El Padre le ha conferido toda la autoridad al Hijo en acuerdo con el Espíritu. In what realm does Christ have this authority, church family? ¿En qué ambiente, en qué ámbito Cristo tiene toda esta autoridad? Well, notice what the text says. In heaven and on earth. Mire lo que el texto dice, en el cielo y en la tierra. The heavenly realm includes the dwelling place of God and all angels. En el reino celestial esto incluye la morada de Dios y de todos los ángeles. Hebrews chapter 2 verse 8 says, "Now in putting everything in subjection to him, he left nothing outside his control." And this includes the angels. Hebreos capítulo 2 dice, y sujetándole todas las cosas, no dejó nada fuera de su dominio, ni aun a los ángeles. Hebrews chapter 1 says, "But of the Son he says, let all God's angels worship him." En el capítulo 1 de Hebreos 6 dice, pero el Hijo dice que todos los ángeles de Dios le adoren, lo adoren. We see that Christ has authority over fallen angels as well. También nosotros vemos que Jesús tiene autoridad sobre los ángeles caídos. Colossians chapter 2 says, "He disarmed the rulers and authorities and put them to open shame by triumphing over them in him." En Colosenses capítulo 2 dice, él desarmó a los gobernantes y a las autoridades y los sometió a la vergüenza pública, triunfando sobre ellos en Cristo, en él. His authority includes subjection of all planets and solar systems. Esa autoridad incluye también que todos los planetas y el sistema solar se sujeta a él. Consider for a moment the vastness of all space. Considere por un momento lo grande, inmenso del espacio. It is truly mind-boggling how large creation is. Es increíblemente alucinante ver la creación. Our galaxy, the Milky Way, contains billions and billions of stars. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, contiene billones y billones de estrellas. And there is estimated 2 trillion galaxies in all of creation, of the observable Y universe. se consideran que hay más de 3 trillones de galaxias alrededor de todo el universo que se conoce. We've seen thousands and thousands of exoplanets that have also been created in other solar systems. Nosotros también vemos miles y millones y billones de exoplanetas que están fuera de nuestro sistema solar. And if you visited those planets and you saw a cornerstone on the planet as to who the king of those planets were, Y si usted tiene la oportunidad de visitar unos planetas de eso y ir a una de esas esquinas, usted va a ver muy claro, dice, de quiénes son esos planetas. on every single cornerstone it would read, "Jesus Christ, the Son of God." Va a decir en cada una de las esquinas, Jesucristo es el Señor. He is the king of the earth too. Él es el rey de la tierra también. He is the king of the oceans and the oceans underneath the oceans. Y Él también es el rey de los océanos y todo lo que está por debajo de los océanos. Of every mountaintop and of every valley and the dirt underneath the valley. En cada tope de montaña, en cada valle y por debajo de los valles. Every creature from the whale to the lion to the ant and all sea creatures known and unknown. Todas las criaturas, desde las ballenas, los leones, todo lo creado que se conoce y lo que no se conoce. And every square inch in between. This is what Jesus Christ rules. Y cada centímetro cuadrado, todo eso, Cristo gobierna sobre ello. And why has he been given this authority? ¿Y por qué se le ha dado esta autoridad? Beloved, because he raised from the dead. Hermanos, porque Él resucitó de los muertos. Ephesians chapter 1 says that he, because he raised from the dead, is seated at the right hand of the Father and is above all rule and all authority and all of creation. Dice Efesios capítulo 1 que porque Él resucitó de entre los muertos, se le dio toda autoridad, todo gobierno, toda potestad. Revelation 1 says that he has conquered death and hell. Apocalipsis capítulo 1 dice que Él conquistó la muerte y el infierno. And he lives forevermore. Y Él vive por siempre y siempre. Beloved, the one who has all authority lived a perfect life in order to fulfill the law. Hermanos, el que tiene y recibió toda autoridad vivió una vida perfecta y cumplió perfectamente la ley por nosotros. Beloved, if you cannot fulfill the law, you cannot be in the presence of the holy God. No sé si usted entiende, si usted no puede cumplir perfectamente la ley de Dios, usted no puede estar delante de la presencia de Dios. You must be perfect to stand in the presence of God Almighty. Usted tiene que ser perfecto para estar delante del Dios Todopoderoso. And Jesus Christ, who is the Son of God, is the only one who has fulfilled the law in the flesh. Y Jesucristo ha sido el único que ha llenado y ha cumplido perfectamente esta ley.
But he did not just fulfill the law in the flesh. Pero no solamente él cumplió la ley en su carne, He also fulfilled the penalty of the law for all of us who were not able to fulfill the law. sino que también él cumplió con el castigo de no cumplir la ley para todo aquel que no han cumplido la ley. And he laid his life down on a cross as a cursed man on our behalf. Y él recibió todo el castigo en la cruz en nuestro lugar. And he took on the penalty of our sin and absorbed the wrath of God. Y él recibió todo el castigo de nuestros pecados en nuestra cuenta y recibió todo el castigo de Dios. And he died for the sins of his people. Y él murió por los pecados de su pueblo. But he did not just die. No solamente él murió, He also raised from the dead, conquering death and hell. sino que también él resucitó de la muerte, conquistando la muerte y el infierno. And he did this for us, beloved. Y él hizo esto por nosotros, amados. The one who has all authority over all things did this for us, beloved. Hermanos, aquel que tiene toda autoridad hizo todo esto por nosotros. And anyone who turns to him by faith and believes in Christ Jesus Y todo aquel que cree y impone su mirada en él y cree en el Señor Jesucristo, receives all the merits that Jesus has accomplished, that the Father has accepted. recibe todos los méritos que Jesús cumplió y que el Padre ha recibido. The one who has all authority, beloved, has done this for us. Aquel que recibió toda la autoridad ha hecho todo esto por nosotros. And therefore, beloved, he is worthy to be praised. Y por eso, hermanos, Él es digno de ser adorado, alabado. He is worthy of every spare inch of our lives to be surrendered to him. Él es digno de que cada centímetro de nuestro corazón se rinda a Él. There is nothing you can add to this or take away from it to take away its truth. No hay nada que usted pueda quitar o pueda añadir para mover esa verdad. And it's in this reality Y es en esta realidad that the Great Commission is given to us. que la gran comisión se nos ha sido dada. Beloved, the Lord still uses weak people on mountains to fulfill his Great Commission. Amados, el Señor aún sigue usando personas débiles, así dudando en la montaña para cumplir su gran comisión. Ecclesia, La could I have your eclesía. attention for a moment? Todos los hermanos de eclesía, presten atención ahora. Friends, as we send you out today, I want to remind you that you are ambassadors of the one who holds all authority. Amados, mientras hoy nosotros los enviamos a ustedes, yo quiero recordarle a ustedes que ustedes son embajadores de aquel que tiene toda autoridad. As you are members of this new church plant, Así que mientras usted es miembro de esta iglesia que se está plantando, as you walk about all throughout this community, mientras usted va caminando a través de toda esta comunidad, you are ambassadors of the one who has all authority. usted es embajador de aquel que recibió toda autoridad y tiene toda autoridad. Therefore, you can be confident in everything that God has called you to. Así que usted puede estar confiado en todo lo que Dios nos está llamando a hacer. Faithful missions and faithful missionaries are the ones who fear no man, Fieles misioneros y miembros fieles de la iglesia son aquellos que no le tienen temor a ningún hombre, but who fear the one who has all authority. sino que temen a aquel que tiene toda la autoridad. And this should give you the utmost confidence as you move out from us Y today. esto tiene que dar a nosotros toda la confianza que necesitamos en la medida que nosotros nos movemos hacia adelante. Your confidence cannot ultimately be in Moises Su confianza no puede venir de mí, or your elders, ni de los ancianos, but in Jesus Christ alone. sino solo en Cristo Jesús. Beloved First Serving, First Irving, amados de First Irving. we too must trust and hold tightly in our hearts the authority that Christ has over us today. Nosotros también tenemos que abrazar cercanamente, fuertemente la realidad en nuestros corazones de lo que estamos escuchando. As things are moving and as things are changing and as we're saying goodbye today to our friends, A medida que las cosas van cambiando, a medida que las cosas se van moviendo, mientras hoy dejamos y enviamos esta iglesia, Jesus Christ is still sitting on his throne Jesucristo aún se sigue sentando en su trono and he is head over this church. y su trono y su mirada sobre esta iglesia. Beloved, we cannot understand the Great Commission today if we do not understand the authority that Christ has been given. Hermanos, no vamos a entender la gran comisión hoy si nosotros no entendemos la autoridad que se nos ha sido dada y quién nos las está dando. So what then should we fear? Entonces, ¿cómo deberíamos sentirnos? Only God himself. Solo pensar en Dios mismo. So why else do we plant churches today, ¿Por qué beloved? también nosotros, por qué más nosotros plantamos iglesia? Because the one who has all authority has commanded us to do so. Porque aquel que tiene toda autoridad nos está mandando a hacerlo. And that's our second point. Ese es nuestro segundo punto.
Because he has given us a great assignment. Porque Él nos está dando la grandiosa asignación. Verses 19 in the first part of verse 20. Versículo 19 y la primera parte del 20. And God's word says, "Go therefore and make disciples of all nations, and baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you." En las palabras de Dios mismo, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Do you see that little therefore? Usted ve ahí ese pequeño pues, por lo tanto, pues. That therefore is based in the statement that he just said, all authority has been given to him. Ese pues, ese por lo tanto, está conectado con lo que él dijo anteriormente de que toda la autoridad le ha sido dada a él. In our missions efforts, we are working to obey and complete what Christ has commanded. En nuestro esfuerzo misionario estamos trabajando para obedecer y para cumplir lo que la tarea que el Señor Jesús nos ha encomendado. But missions isn't just doing whatever we want and calling it missions. Las misiones no es hacer lo que queremos hacer y hacerlo misiones. It's doing exactly what Christ has commanded us to do. Es hacer exactamente lo que Jesús nos ha encomendado hacer. That's ultimately to plant churches. Que últimamente es la tarea de plantar iglesias. So what's this great assignment for both of us as First Baptist Church Irving and Ecclesia? ¿En qué consiste esta gran asignación para ambos, para Eclesia y para First Irving? Well, Jesus gives us one imperative, one command, and three participles. Aquí nosotros vamos a ver entonces cómo Jesús nos está dando un imperativo y tres participos. And the command is this: Y el mandamiento es este: make disciples. hagan discípulo. We are called, beloved, to obey this command, to go and to make disciples. Nosotros estamos llamados a obedecer este mandamiento. Vayan y hagan discípulos. Just want to remind you that Christ is the only one who can perfectly obey the words of the Father. Recordemos una vez más que Jesucristo es el único que pudo obedecer perfectamente el mandamiento del Padre. And we are not able to do this in our flesh. Y nosotros no vamos a poder hacer esto en nuestras propias fuerzas, que en la carne. But beloved, I want us to remember that when we have been made alive together in Christ through the Spirit, Pero nosotros quiero recordarles que una vez nosotros nacimos de nuevo, vinimos a la vida en Cristo a través del Espíritu. that through the power of the Spirit we can begin to obey what Christ has commissioned. Es ahora a través del poder del Espíritu que podemos obedecer el mandato que Él ha comisionado. And he has commissioned us to make disciples of all peoples. Pantata ethne, it says in the Greek. Él nos ha mandado a ser discípulos de todas las naciones, dice Pántate Etna en el griego. He doesn't say to make converts. Él no está diciendo, hagan convertidos. He doesn't say this is a great suggestion. Él no está diciendo, esta es una sugerencia. He said the work that I am calling you to do is make disciples of all nations. Así que el mandamiento que él está diciendo es, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. That means to take the gospel to people that do not know who Jesus Christ is and that all authority has been given to him. En otras palabras, es llevar el evangelio a gente que aún no conoce de Jesucristo y no sabe que toda la autoridad le ha sido dada a Cristo. This is taking the gospel to people that need to know that there's abundant life found in Jesus Christ alone. Es llevar el evangelio a personas que aún no saben que Cristo es el único capaz de ofrecer una vida abundante solamente en Cristo. As Jesus says in John chapter 14, these are the people who trust Christ in all of his work and who love Jesus. Como él dice en Juan capítulo 14, es aquel a quien Dios le dio, a quien él amó y le fue entregado. We are to teach each other and to care for each other and to make disciples who love Jesus Christ. Estamos llamados de aprender de cada uno, de crecer cada uno y de hacer a otros a imagen de Cristo, ser discípulos. Luke chapter 6 says that a learner and a follower grow ultimately into the likeness of Jesus. Lucas capítulo 14, versículo 6 dice que este es el propósito, que vayamos creciendo cada vez más a la imagen de Cristo. And this is a process. Esto es un proceso. A teacher is one who is helping someone grow to love Jesus. Ese es lo que hace un maestro que va enseñando a otros a amar, a crecer en su amor por Cristo. And that's what a disciple is a follower and a teacher. Eso es lo que es el discipulado, un seguidor y un maestro. A true disciple is someone who is joyful to have all of his or her life surrendered to Jesus Christ. Un verdadero discípulo es aquel que ha rendido toda su vida completamente a Cristo And identified with Jesus Christ.
y se identifica con Jesucristo. identified in his perfect works and righteousness, Se identifica en su obra perfecta y su justicia. identified in the forgiveness that he offers, Se identifica en el perdón que él ofrece. identified in the new life that's only found in him, Se identifica en la nueva vida que solamente la encontramos en él. identified in the hope that he is returning to gather all of us to himself. Se identifica en la esperanza de que un día él volverá y estaremos con él eternamente. A true disciple is someone who is unwilling not to have their life surrendered under the authority of Christ Jesus. Es un discípulo, es aquel que ha decidido entregar toda su vida, aún sin querer, toda su vida al señorío de Cristo. Meaning a disciple must have their life surrendered to Así que Jesus. todo discípulo debe de entregar y rendir su vida a Cristo. Now look at these three participles very quickly. Ahora mire estos tres participos de manera rápida. It says that we're to go. La palabra primera que aparece, vaya. Meaning from here we are to go throughout the whole world and make disciples. Lo que significa que desde aquí nosotros vamos y hacemos discípulos a todas las naciones. The plan of God in the Old Testament was to gather everyone to Jerusalem. La palabra que se usó en el Antiguo Testamento fue para reunir a todo el mundo en Jerusalén. But under the new covenant in Christ's name, the plan is to send everybody out from Jerusalem. Pero ahora, debajo del nuevo pacto en Jesucristo, es ahora enviar a toda la gente fuera de Jerusalén. Beloved, we might be planting a church just a parking lot away, Nosotros vamos a estar plantando una iglesia aquí en el parque, a distancia del parqueo. but Jesus Christ is worthy to be worshiped in every square inch of his Y creation. Jesús es digno de ser adorado en cualquier cuadrado, espacio cuadrado de su creación. And don't forget, we just gather here, Y no se olvide, nosotros sencillamente nos reunimos aquí. and then we spread out in all of our communities bearing the name of Y Christ. luego nosotros nos esparcimos en todos nuestros vecindarios y comunidades en el nombre de Jesucristo. Beloved, we are to baptize in the name of Jesus Christ and of the Father and of the Spirit as well. El segundo participo es que nosotros estamos llamados a bautizar en la autoridad que hemos recibido del cielo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu I Santo. want us to see from the text, baptism is authority from heaven. Si usted lo ve en el texto, el bautismo es una autoridad que viene del cielo. Look what it says there in the text. In the one name of God, the singular. Mira, si usted ve en el texto, como dice, en el nombre de Dios, en singular, en el nombre de Dios, Who has eternally existed in three persons, the Father, Son, and Spirit. quien ha existido eternamente en el pasado, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. As we make disciples, the Trinity is central to the church's belief and to our doctrine. Mientras nosotros también seguimos haciendo discípulos, vemos aquí que la doctrina de la Trinidad es esencial en nuestras creencias como discípulos de Cristo. So we make disciples who understand that God is made up of three persons. Nosotros hacemos discípulos que entienden que Dios es una persona, es un Dios en tres personas. Beloved, baptism is immersion into water, El bautismo, hermanos, es una inmersión en agua and it pictures our union with Jesus Christ y que muestra una imagen de nuestra unión con Cristo, in his death, in his burial, and his resurrection. en su muerte, en su entierro y en su resurrección. The water pictures how our sins have been washed away and how our life has been immersed with Jesus Christ. Es una imagen también de que nuestros pecados han sido lavados y que nosotros fuimos también muertos con Cristo. And it cannot be unimmersed from Jesus Y Christ. que no hay manera de que nosotros podamos desvincularnos de Cristo. Baptism, in a sense, is like your funeral. El bautismo también es una esencia como de un funeral. You aren't alive anymore when you're baptized in the name of God. ¿Say it again? You're not alive anymore when you're baptized in the name of God. Tú no estás vivo por tu cuenta una vez tú has sido bautizado en el nombre de Jesucristo. It shows that Christ's death is your death. Ahora significa que la muerte de Cristo es tu muerte. It shows that Christ's resurrection is your resurrection. Eso muestra que la resurrección de Cristo es tu resurrección también. And it shows that Christ's life is now your life, just as it says in Galatians 2. Y también eso muestra, como dice en Colosenses 2, que ahora la vida de Cristo es tu vida también. And so to the 6 people who are being baptized next week with Ecclesia, Así que las 6 personas que se van a bautizar la próxima semana en Iglesia, as that church begins next week with baptism, así como esa iglesia inicia la próxima semana con bautismos, we want you to see the clear picture and the clear line of the faithfulness of the Great Commission being played nosotros out. queremos que ustedes vean la imagen completa y fiel, la línea clara que muestra lo que es ese bautismo en Cristo. And then, beloved, very quickly we see that not only do we go,
not only do we baptize, but we also teach. Yo creo que usted vea claramente en el texto que no solamente nosotros vamos, no solamente bautizamos, sino que también enseñamos. We don't teach our opinions. Nosotros no enseñamos nuestras opiniones. We don't teach what the culture is telling us to teach. Nosotros no enseñamos lo que la cultura nos está diciendo que enseñemos. But alone we teach the word of God. Nosotros enseñamos solamente la palabra de Dios. This is how people are discipled. Esto es como la gente está siendo discipulado. Paul writes to Timothy in chapter 2 of his second epistle Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, la segunda carta que mandó a Timoteo, that all scripture is breathed out by God que toda la escritura es inspirada por Dios and is profitable for teaching and for reproof and for correction and for training in y es righteousness, útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, that the man of God may be complete, equipped for every good work. de manera que el hombre de Dios sea equipado para toda buena obra. Yes, beloved, we do not just make converts. Hermanos, exactamente, nosotros no solamente convertimos a las personas, We are called to make mature disciples of Jesus Christ. estamos llamados a ayudar a la gente a madurar su fe en Cristo Jesús. And discipleship really starts happening when we start teaching others to follow Jesus Y Christ. el discipulado inicia cuando empezamos a enseñarles a otros a seguir a Jesucristo, las enseñanzas de Jesucristo. And I don't want us to miss this. Y no quiero que usted pase por alto esto, ni lo pierda. We are to make disciples who are not in the church yet, Nosotros vamos a ser discípulos que aún no están en la iglesia aún. and we are to continue pouring into one another so that we would be mature in the faith. Y vamos a seguir invirtiéndonos y derramándonos unos a otros en la medida en que vamos madurando nuestra fe. We want to be faithful in both of those things. Nosotros queremos ser fieles en estas dos cosas. So we receive the word of God Así que recibimos la palabra de Dios and we teach the word of God over and over again. y enseñamos la palabra de Dios una y otra vez, una y otra vez. In fact, sometimes, and I would encourage some of us, for those of us who are just receiving the word, Y de hecho, para animar a aquellos que apenas están aquí, nosotros recibimos la palabra de Dios una vez. whether that be First Baptist Church or Ecclesia, Que eso ya sea Eclesia o First Baptist Church of Irving. there's going to be a time where God calls you to start making disciples, Hay un momento en tu vida de fe, por más joven que tú seas, en que Dios te va a llamar a ti a ser discípulo también. to train up your children and grandchildren in the fear and admonition of God's name, Para entrenar a tus hijos y tus nietos en el temor del Señor. and to train up church members who need to grow in their spiritual maturity, Y entrenar a otros miembros para que sigan creciendo en esa madurez de la and for fe. you to share the gospel with family members and coworkers who do not know Christ. Y compartir el evangelio a familiares y a compañeros de trabajo que aún no conocen de Cristo aún. And this is what we're all called to do, beloved. Y eso es lo que estamos todos llamados a hacer, amados. How did the disciples receive this word? ¿Cómo los discípulos recibieron estas palabras? Well, I'm sure they were shocked at first because they were so conditioned in the old ways. Lo más seguro sacudieron porque estaban condicionados a la manera antigua. But you know what they did? Pero usted sabe lo que ellos hicieron. They obeyed. Ellos obedecieron. And they didn't always get to do this together. In fact, they had to separate in order to fulfill the Great Commission. Ellos no siempre hicieron estos juntos, sino que en algún momento tuvieron que multiplicarse para cumplir la gran comisión y separarse. But through the faithfulness of those first apostles, Y a través de la fidelidad de estos primeros apóstoles, the church has been planted from generation to generation. a través de la fidelidad de estos apóstoles, las iglesias se han ido plantando de generación tras generación. It's been planted here in 1904, Se plantó aquí, en esta esquina, en el 1904, and disciples have been made for 120 years in this y en congregation. esta congregación se han hecho discípulos por más de 120 años. And beloved, today we're going to send out our fifth congregation to be planted. Hermanos, y en esta ocasión nosotros vamos a enviar nuestra quinta congregación a ser plantada. May Christ continue to be worshiped and praised in this city. Que Dios nos ayude a seguir siendo fiel y a ser adorado en esta ciudad. FBC and Ecclesia, First we are to Baptist, receive this commission with joy and obedience. First Baptist y Eclesia, nosotros debemos de recibir este mandamiento con gozo y con obediencia. Every single one of us in this room is to do this great commission until we breathe our last breath. Todo el que está en este salón y es un discípulo de Cristo
tiene que obedecer este mandamiento mientras esté respirando. But how can we do this Great Commission? Pero ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos cumplir con la gran comisión? How can we make disciples? How can we plant churches? ¿Cómo podemos hacer discípulos? ¿Cómo podemos plantar iglesias? Well, look at the guarantee that Jesus gives us in verse 20. Mire la garantía que Jesús nos da en el versículo 20. He has given us a guarantee of assurance. Él nos está dando una garantía de seguridad, hermanos. And what is it? ¿Y cuál es? He says, and behold, I am with you always. Y él dice, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días, To the end of the age. hasta el fin del mundo. So the one who has all authority in heaven, beloved, O sea que aquel que tiene toda autoridad en el cielo, mis amados, and has all authority on the earth, y tiene toda autoridad en la tierra, is with you, Ecclesia. está con ustedes, hermanos de Iglesia. And he's with us, First Irving. Y está con nosotros, First Irving. Missions and church planting and disciple making and carrying the gospel to the end of the earth is possible because the one who has all authority has promised to be with us. Hermanos, el discipulado, el cuidado los unos a nosotros, la plantación, las misiones, es posible porque aquel que ha recibido toda la autoridad está con nosotros. Which means we don't look at the Great Commission as a great burden, Así que nosotros no vemos la gran comisión como una gran carga, but a glorious delight that God has allowed us to participate in. pero un glorioso llamado al cual Dios nos está invitando a participar. We need to remember, beloved, that the one who has all authority Tenemos que recordar, amados, que aquel que tiene toda la autoridad is actually with us. está verdaderamente y ciertamente con nosotros. Sit on that truth. Hermanos, ponga su mirada y su fe en esa verdad. On your hard days, En los días difíciles, in your good days, En when lo- the Lord is bearing fruit and when there is no en fruit. los días buenos, en los días malos, cuando Dios está dando fruto y cuando no veamos los frutos. He is with us in our sufferings. Él está con nosotros en nuestros sufrimientos. Christ bears all sins for us. Él cargó todo su pecado, todo nuestro pecado por He's nosotros. constantly bearing our case before the Father on our behalf. Él está llevando nuestro caso delante del Padre en nuestro lugar. He's with us in our disciple making and in our church planting. Él está con nosotros mientras hacemos discípulos y mientras plantamos iglesias. And he provides us with the Spirit, John 16, who is constantly testifying to who Christ is. Él también nos ha dado de su espíritu, quien testifica de nosotros en Juan 16. ¿Cómo dice Juan 16? So Christ is always with us, church, De que Dios está con nosotros y nos ha proporcionado de su espíritu. and he will never separate from us. Y Él nunca se va a separar de nosotros. So Christ has all authority, Así que Cristo tiene toda autoridad and he is worthy to be worshiped. y Él es digno de ser adorado. He has given us a command to make disciples in his name. Él nos ha dado el mandamiento de hacer discípulos en su nombre. And we do this by going and by baptizing and by teaching. Y hacemos esto yendo, bautizando, enseñando, haciendo discípulos. And we teach everything that Christ has commanded and every truth that the scriptures testify to. Y nosotros enseñamos todo lo que Jesús ha mandado y toda la verdad que está en la escritura que ha sido revelada. And we rest in the truth that he is with his church until he comes again. Y nosotros descansamos en la verdad de que nosotros somos su iglesia hasta que Él regrese. Some personal words for you. Algunas palabras personales Eclesia. para ustedes, hermanos de Eclesia. Friends, we're going to miss you. Hermanos, los vamos a extrañar. You have poured your hearts into ours, and you've let us pour our hearts into you. Ustedes han derramado sus corazones en nosotros y nos han permitido derramar el nuestro en ustedes. It's been a joy to covenant with you and to shepherd you. Ha sido un gozo pactar con ustedes y pastorearlos a ustedes. It's just a few things I want to exhort you with today. Hay algunas cosas con las que quiero exhortarlos hoy. And they're just going to be precise Y quiero ser preciso, because I can't really handle this. porque realmente no puedo manejar esto. Beloved, we want you to be reminded that Jesus Christ is worthy of all praise. Que hermanos, quiero que ustedes recuerden, Eclesia, que Cristo es digno de toda adoración.
and that he's worth the submission of your entire life. Y Él es digno de someter toda nuestra vida a Él. Beloved, we want you to be convinced of the gospel of Jesus Christ is the only truth. Hermanos, yo quiero que usted se convenza que el Evangelio de Cristo es la única verdad. Would urge you not to turn back to the doctrines that center on man. Y no regreses a las doctrinas anteriores que se centran en el hombre. Beloved, we want you to be courageous, knowing that Christ is with you, so you can walk by faith and not by sight. Hermanos, queremos que ustedes recuerden que sean valientes sabiendo que Cristo está con ustedes, no caminando por vista, sino por fe. Beloved, we want you to be eager to grow in your obedience to whatever Christ has commanded you. Hermanos de Iglesia, queremos que ustedes crezcan en obediencia, recordando que Cristo está con ustedes. You're demonstrating that with the Great Commission today. La demostración de eso es que ustedes están siendo obedientes a la gran comisión hoy. But he calls you to be faithful in your marriages. Él lo está llamando también a ser fieles en su matrimonio. He calls you to be intentional with your parenting and entrusting the gospel to your children. Ustedes deben de ser intencionales en la crianza y en la instrucción a sus hijos. The Lord Jesus loves cheerful giving. Hermanos, Cristo los ama y ustedes han sido perdonados. He's called you to love all people, even your enemies. Ustedes están llamados a perdonar a otros y amar a todos, aun cuando fueren sus enemigos. He's called you to forgive others as you have been forgiven in Christ. Ustedes están llamados a perdonar a otros así como ustedes han sido perdonados en Cristo. He urges you to remember that the narrow way is the better way. Él les recuerda, Eclesía, que el camino estrecho es el mejor camino. Encourage you today, beloved, to be diligent in your discipleship of one another. Quiero animarlos, Eclesía, que sean diligentes en su discipulado los unos a los otros. Some of you need to step out in faith and train up those next to you Algunos de ustedes tienen que levantarse en fe y entrenar a aquellos que están cerca de ustedes. and give your life to this Y den su vida por esto, because Christ has given his life for you. porque Cristo ha dado su vida por ustedes. Beloved, be humble and desire to be discipled into something more mature in the faith. Hermanos, seamos humildes y deseemos ser discipulados en alguien más maduro en la fe que nosotros. Don't settle, No se acomode. knowing that the salvation of Jesus Christ, part of it is your sanctification. Recuerde que la salvación, parte de la salvación de Cristo es nuestra santificación. Humbly recognize that today. Humildemente reconozcamos eso hoy. Beloved, be intentional to reach out to the nations in this community. Hermanos, seamos intencionales en alcanzar las naciones en esta comunidad. There are so many Spanish speakers in Irving that do not have the gospel of Jesus Hay Christ. demasiadas naciones que hablan hispanas alrededor de nosotros que aún no han escuchado el Evangelio. So as the Lord began moving in our pastor's heart 15 years ago, Así como el Señor empezó a mover el corazón de nuestros pastores hace 15 años atrás, we send you out today with that in mind, nosotros los enviamos a ustedes con eso en mente. that Irving needs the gospel of Jesus Christ. Que Irving necesita el Evangelio de Jesucristo. Be prayerful and rely upon God for everything. Estén en oración y confiados en Dios para todo. For nothing happens apart from him. That's what it says in John 15. Nada pasa fuera de Él. And beloved, be ready because God's going to do something extraordinary through you. Eclesía, y estén listos porque Dios está por hacer algo extraordinario en medio de It ustedes. says in his word many times that he is doing a new thing. Dice muchas veces en su palabra que Él está haciendo cosas nuevas. And we need to be reminded that he uses the old things like the gospel and the old paths to accomplish these new things. Recuerde que Él usa ese mensaje del Evangelio que es antiguo para hacer cosas nuevas en el presente. Some personal words to you and to the elders of the church. Algunas palabras personales Thank para you, mí y los Moises. pastores. Thank you for shepherding the church so faithfully. Thank you for shepherding me, for teaching us how to shepherd. Gracias, Moisés, por pastorear fielmente la iglesia, por pastorearme a mí, ayudarme. Thank you for being an example to this entire flock. Gracias por ser un ejemplo a todo este rebaño. We're thankful for Julio, Gracias thankful por for Julio. Juan Carlos and Leo, who will be appointed elders when the church begins. Gracias por Julio, Juan Carlos, Leo. Just a few words to you, brothers. Algunas palabras para ustedes, hermanos. Keep preaching the whole counsel of God, Sigan enseñando todo el consejo de Dios. because the word alone is able to make disciples. Porque la palabra en sí misma es capaz de hacer discípulos.
and to mature them. madurarlos. Keep administering the ordinances of baptism and the Lord's Supper. Sigan llevando las ordenanzas, el bautismo, la cena del Señor. It's the word and it's the ordinances and it's the care of the members that makes you a New Testament church. Es la palabra, estas ordenanzas, el cuidado de los hermanos que hace que una iglesia. We ask that you would keep sending churches out. Your church mission and our church mission is the same. Recordamos que el llamado para ustedes como iglesia y para esta nueva iglesia es el llamado de todos. Keep being a faithful example to the flock, as it says in 1 Peter 5. Sigan fielmente el ejemplo, así como dice Primera de Pedro 5. And to you four men, I say, keep watch on yourself and on the doctrine, and in so doing, you will both save yourselves and your hearers. Y a ustedes, hermanos, cuídense a sí mismos y cuiden la doctrina en la cual ustedes han sido encomendados. Personal words to First Baptist. Algunas palabras para First Baptist. I'm so encouraged by you. Muy animado por ustedes, hermanos. You are participating in a good and faithful endeavor today. Ustedes están participando en una muy buena, constante obra en el día de hoy. This commitment to Jesus Christ and the gospel really never has been about us, Este compromiso con el Evangelio de Jesucristo nunca ha sido acerca de nosotros, but it's about the glory of Jesus Christ. sino es acerca de la gloria de Jesucristo. And so we have reason to rejoice today. Así que tenemos razones para regocijarnos. Number two, I would say embrace this model of ministry. Segundo, iglesia, First Evening, abracemos este modelo de ministerio. When the world might judge success based on growth and size, En un mundo que juzga el éxito en función del crecimiento y el tamaño, I think we need to be accustomed to gospel goodbyes así que nosotros tenemos que acostumbrarnos a las despedidas del Evangelio, as we seek to plant churches in the days ahead. así como nosotros vemos plantar iglesia en los años por venir. Number three, abide in Jesus and his authority over the days ahead. Número 3, habiten, descansen en la Jesucristo y en la autoridad de en su palabra en los días venideros. As the winds of change occur, Mientras los vientos cambian, the Lord is far from finished with First Baptist Church. aún el Señor no ha terminado con First Baptist Church of Irving. He sits on his throne today, and we are in union with the one who sits on the throne. Él está sentado en su trono hoy, nosotros estamos unidos en aquel que está sentado en su trono. And one final encouragement, devote yourselves to one another, beloved. Y finalmente quiero decirle, dediquémonos los unos a los otros. As one church leaves today, let us embrace En la medida que esta iglesia se va, each other as one man, in one spirit, in one baptism, for the praise of God. abracemos esto como un solo cuerpo, como un solo hombre, en un solo espíritu, en un solo bautismo, en una sola fe. And we finish today, if there's someone in this room who speaks Spanish or English and doesn't know Jesus Christ, Y nosotros queremos terminar hoy recordando, si hay alguien en este salón que no conoce a Jesucristo, Jesus Christ has made himself available to you today through the preached word. Jesucristo se ha hecho disponible para ti por medio de Jesucristo. And the one who has all authority stands at the door and knocks. Así que aquel que tiene toda autoridad está a la puerta y toca. And if you would humble yourself today and recognize that you are a sinner who cannot save himself Y or si tú herself, humildemente reconoces que tú eres un pecador y que no puedes salvarte por ti mismo, and you would trust in Jesus Christ as Lord, that you too can be one of his disciples who makes disciples and is a part of his y si church. tú confiesas que Cristo es el Señor y su Salvador, tú hoy mismo puedes comenzar a ser uno de esos discípulos que esté llamado a ser otros And all discípulos. the righteousness of Jesus Christ can be given to you Y today. toda la justicia de Cristo vendrá sobre ti.